Muy buenos días con todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta doble sesión de Labs territoriales que se va a dar coordinación este mes en colaboración conjunta con la Red de Mujeres y Sostenibilidad, igualmente con la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Esta sesión se está retransmitiendo por las redes sociales de la Universidad UNACH y en los próximos días lo vamos a publicar igualmente en nuestras redes sociales. Para los que recién nos vienen acompañando, les saluda Rocío Rojas. Yo soy fundadora de Turistec, igualmente de la Red de Mujeres en Innovación Territorial Redintur. Represento al Centro Mundial de Excelencia de SINOCET, que se encuentra ubicado en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y coordino igualmente la Red Latinoamericana para la Innovación Rural, Red LATIR, en Perú. Esta red de innovación rural para Latinoamérica reúne diferentes universidades a nivel latinoamericana enfocado en la temática de investigación sobre la innovación rural latinoamericana. Un poco nuestra historia desde Turistec. Nosotros somos un laboratorio vivo que impulsa la innovación territorial. Trabajamos junto a gobiernos, universidades, organizaciones y comunidades de base para diseñar proyectos que generen desarrollo sostenible, inclusión social y resiliencia territorial. En el año 2019, conjuntamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marco, organizamos uno de los primeros eventos enfocados a la innovación turística en el país. Este fue la Turistec International Summit. Durante este evento reunimos a diferentes actores del ecosistema turístico en el país y dimos ese impulso, ¿no? Para poner en mesa de análisis y debate sobre la innovación en la gobernanza y sostenibilidad turística. En el 2021 ganamos el concurso Campeones de la Equidad de Género por PES LATAM. PES LATAM es la promoción del ecosistema social de Latinoamérica. Y presentamos dos proyectos, justamente el proyecto de laboratorios vivos, que se basa en la metodología de co-creación del conocimiento a través de redes de conocimiento. Por eso es que este programa y estas sesiones invitan a la colaboración a diferentes actores del ecosistema territorial en Latinoamérica, ¿no? Y también se presentó el proyecto de la Red de Mujeres Redintur, que bueno, en otras sesiones iré comentando un poco sobre este proyecto de innovación social que impulsa el empoderamiento y liderazgo de la mujer rural. Este año hemos sido invitados a participar en la elaboración de la obra académica colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y su Centro de Investigación SIGA. Esta obra se enfoca en la elaboración de un manual para la innovación rural comunitaria en Latinoamérica, ¿no? Luego, en otras sesiones, iré comentando un poco sobre esta obra colectiva y cuál es el enfoque desde la Red Latinoamericana de Innovación Rural, Red LATIR, para ir construyendo estas herramientas para Latinoamérica. También, y esta es una noticia reciente, estamos participando, hemos sido seleccionados a través de un proyecto sobre gobernanza y liderazgo femenino en áreas naturales protegidas del Perú para el informe del Centro Mundial de Excelencia de SINOCET que se presenta en la COP17 en la sobre biodiversidad, sobre conservación y biodiversidad. Esta es una iniciativa que lidera Turisteg en la Reserva Paisajística Norte-Yauyoscocha. También iremos comentando sobre este proyecto durante las próximas sesiones y construyendo este espacio con los actores del ecosistema que están participando dentro del Comité de Gestión de la Reserva Paisajística. Bueno, dentro de estos hitos, nosotros en el año 2020 participamos en el estudio El impacto del COVID-19, liderado por la doctora Rosa Codina de la Universidad Oxford Brookes. Este fue un proyecto, el estudio de investigación que se enfocó sobre el impacto del COVID-19 en la economía informal del turismo de Perú y Chile, ¿no?
voy a presentar un breve resumen sobre los principales hallazgos que, que presente en su investigación la doctora Codina, porque diferentes proyectos y propuestas metodológicas que venimos impulsando desde Turistec con la red de aliados se basan en estos hallazgos, ¿no? Principalmente porque, por ejemplo, uno de los principales hallazgos que menciona la doctora Codina en este informe es sobre la estructuración de datos desagregados por sexo, ¿no? Eh, Ella principalmente dentro de este informe hace mención sobre el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Eh, que se adapten a las necesidades del territorio. Entonces da una serie de recomendaciones, por ejemplo, donde menciona que el Estado peruano, bueno, voy a pasar luego a resumir un poco sobre también sobre las brechas en Chile, pero sin embargo, uno de los principales em, propuestas y recomendaciones es sobre la gobernanza territorial en el desarrollo turístico del Perú, ¿no? Ella hace un análisis que aproximadamente el 76% de las participantes en la industria turística del Perú son mujeres, pero sin embargo, el análisis y las evidencias demuestran que los las herramientas de gobernanza o de participación en la construcción de la gobernanza turística no llegan a incluir a las mujeres y organizaciones de base comunitaria. Entonces ella hace mención para impulsar, para que las políticas y programas actuales de desarrollo actualmente reflejan un enfoque centralizado, ¿no? Ella hace mención del desarrollo de políticas públicas de arriba hacia abajo, ¿no? Ministerio, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Y ella hace mención que el desarrollo de estos instrumentos de gobernanza es necesario involucrar enfoques más colaborativos y de participación en la planificación de abajo hacia arriba. También hace mención sobre la invisibilidad en las ODS. Significa que existe un vacío entre las metas de desarrollo sostenible y el apoyo real a las trabajadoras dentro de la economía informal del turismo en Perú y Chile, ¿no? Que se ven afectadas dentro de trampa de la flexibilidad horaria, ¿no? Que las mujeres eligen la informalidad o trabajar dentro de la economía informal para conciliar el trabajo de cuidados no remunerados impuesto muchas veces por la sociedad, ¿no? También hace mención a una exclusión de protección, ¿no? Al buscar la flexibilidad quedan atrapadas fuera de cualquier sistema de seguridad social o financiera. Y también hay un hallazgo sobre el síntoma sistémico, ¿no? Que debemos dejar de ver la informalidad como un problema y entenderlo como una falla de diseño económico. Por lo cual, el impacto de la COVID-19 incrementó eh, lo que se dio fue un colapso en el ingreso de las mujeres, ¿no? Dentro del desarrollo, dentro de esta economía informal, ¿no? Hubo una pérdida total y abrupta de estos ingresos. Los bonos estatales nunca llegaron, justamente porque ellas se encontraban dentro de esta economía informal. También hubo un aislamiento social, ¿no? Hubo un cierre de ferias, ¿no? Este cierre eh, destruyó muchas redes de apoyo, de contacto, en comercialización o emocional con las mujeres, ¿no? Muchas de ellas se vieron afectadas por este cierre de procesos colaborativos, de redes de intercambio de ideas, de inspiración, de colaboración, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar un poco el entorno, ¿no? Donde ellas se encuentran, porque son entornos rurales que muchas veces no tienen conexión estable a internet, a energía eléctrica, etc.
También se evidenció una doble carga en cuidados, ¿no? Por este motivo, por el cierre justamente de estos espacios, ¿no? Donde ellas podían avanzar en la comercialización o la presentación o divulgación de sus servicios y productos, ¿no? Y bueno, básicamente el impacto del COVID-19 afectó de manera abrupta sus ingresos, ¿no? Entonces se dio un factor de exclusión dentro de la realidad en Perú, una ausencia, como mencioné, una ausencia de datos y de políticas específicas, ¿no? En la realidad de Chile, directamente la negociación no incluyó a las mujeres que estaban dentro de la economía informal, ¿no? Dentro de las barreras normativas, en Perú, las normas de calidad urbana y rural ignoran la cultura viva, ¿no? Por eso la doctora Codina hace un análisis sobre los procesos de construcción de estas herramientas de gobernanza inclusiva para el liderazgo de las mujeres dentro de sus territorios, ¿no? En la realidad de Chile se evidenció una estandarización que impide directamente la inclusión de técnicas ancestrales, ¿no? También se evidenció una dependencia crítica de intermediarios y ferias, ¿no? Y en Chile, una falta de canales directos de comercialización. Bueno, entonces el enfoque se da sobre o las recomendaciones se da sobre la flexibilización real, ¿no? Sobre el desarrollo y adaptación de sistemas de cuidado, sobre la estructuración y creación de datos desagregados por sexo, datos visibles, y sobre procesos de comercio justo, ¿no? Justamente este tema que luego se va se va a resumir o se va a presentar sobre el fomento de alianzas directas, ¿no? Entre las emprendedoras. En este espacio de labs territoriales hemos venido construyendo presentando y coordinando diferentes experiencias desde liderazgo y empoderamiento femenino, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué? Porque la pregunta aquí que nos reúne quizás es cómo reconstruir el desarrollo territorial desde lo que hoy es invisible. Porque si un estudio evidencia que no existen datos desagregados por sexos, si no existen unos datos sobre las necesidades y demandas de las mujeres, aún somos invisibles, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos el desarrollo territorial desde lo que hoy es invisible? Y es por eso que dentro de este espacio de labs territoriales buscamos generar y crear ese espacio donde las mujeres intercambien esas experiencias, esos casos de estudio o esos casos de éxito, tanto en materia de gobernanza, de emprendimiento, de redes, de colaboración, ¿no? O fortalecimiento del ecosistema, como es en este caso. Se presentó Leida Rimarachín, quien es vicegobernadora de la región Amazonas de Perú. Presentó casos sobre gobernanza en acción, el corredor económico andino amazónico y las redes, por ejemplo, y los retos presupuestales de las mujeres en la región, ¿no? También hubo un caso de Paola Suárez de Huaque, Colombia, por ejemplo, que ella presentó sobre el caso dentro de su territorio en materia de conservación con propósito, ¿no? Cómo proteger el ave cucarachero de la zona del pantano impulsó el turismo regenerativo. O de Sandra Guevara, desde Perú, de la Red Regional de Mujeres Emprendedoras de San Martín, presentó sobre el poder de la red, ¿no? Por eso que al inicio comentaba sobre redes de conocimiento, ¿no? Sobre redes de apoyo, cómo vencer esas barreras estructurales desde la asociatividad. También tuvimos la participación de Karen Quiroga de AgroSolidaria en Colombia, que nos compartió su experiencia en temas de incidencia política, análisis de brechas de tiempo y cuidado que limitan a la mujer rural. Bueno, la sesión de hoy, como comentaba al inicio, se presentará en torno al impulso de los emprendimientos sostenibles liderados por mujeres, ¿no?
en esta sesión de este mes nos acompaña en la coordinación del evento la Red de Mujeres de Sostenibilidad. Hoy día tenemos a Natalia Naranjo y a Viviana Jiménez, quienes son fundadores de la Red de Mujeres de Sostenibilidad, que a la vez van a presentar y nos van a compartir los detalles del concurso de emprendimientos sostenibles que se va a presentar en el mes de noviembre. Ellas nos van a dar van a compartir con nosotros mejor estos datos. También nos va a acompañar Ana María Genao del proyecto Sonavici de Colombia, nos va a compartir esta experiencia. Y bueno, hay una sesión de la tarde, por si acaso, a las 2 de la tarde, que ya nos van a ir compartiendo sobre la información de esta sesión, también coordinada con la Universidad EAFIT. Bueno, sin extenderme demasiado, voy a dar paso a mis colegas Natalia Naranjo y Viviana Jiménez de la Red de Mujeres y Sostenibilidad. Buenos días, Natalia, Viviana. Un gusto saludarlas nuevamente y les cedo el micro. Gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Rocío, muchas gracias por esa A ustedes. introducción, por toda esa información, ¿no? De lo que han hecho durante este primer semestre de este año tan interesante, acompañando tantas iniciativas de mujeres y y intercambiando pues tanto conocimiento, ¿no? Y experiencias, porque definitivamente nos dimos cuenta también en plena pandemia con Viviana, pues de la necesidad de ello, ¿no? De seguir fortaleciendo el conocimiento de nosotras, entre nosotras. Tenemos mucho, mucho como para dar que no está muchas veces saliendo como más allá, ¿no es cierto?, a espacios de tomas de decisiones, a espacios como que generen un poco más de impacto, ¿no? O sea, queremos un poco incidir en ese espacio, ¿no? De conocimiento y de intercambio que pueda generar nuevos conocimientos precisamente a partir de estas conversaciones y que entre nosotras pues podamos además crecer personalmente, profesionalmente, conociendo pues las experiencias de otras personas y de otras mujeres que efectivamente pues llevan también un camino muy interesante en diferentes partes de Latinoamérica. Y nos hemos enfocado un poco en eso, ¿no? Desde pandemia precisamente, cuando nos dimos cuenta que la vida un poco se sostenía a través del trabajo de todas esas mujeres en sus casas, que les tocó de un momento a otro ser todo, ¿no? En la casa y trabajar al mismo tiempo que el niño tenía su clase y que, que la otra, la abuelita necesitaba cuidado, que el hermano necesitaba tal cosa, ¿no? Entonces vimos cómo se vio un poco, ¿no? Como esa sobrecarga también de las mujeres dentro de muchas de sus casas y la necesidad precisamente de empezar a abrir espacios para comunicarnos también y aprovechar la virtualidad que dio pues un salto enorme también en pandemia, para poder conectarnos con otras mujeres, y así nace la Red Mujeres y Sostenibilidad. Allí nos reunimos varias mujeres, precisamente con Viviana, con Ana María González por allí, que también ha estado, a veces llegan, a veces no, tú sabes, esas redes, pues todas tenemos tantas cosas para hacer, que efectivamente cada una aporta en la medida de lo posible. También estuvo Marianela de Venezuela, Maribel. Bueno, fuimos muchas y somos muchas que seguimos contribuyendo y que seguimos precisamente aportando. Te doy la bienvenida a la red, Rocío, porque finalmente pues eres parte también de este proceso. Muchísimas gracias. Ana Muy María lindo. también, bienvenida a la red. Realmente este es un espacio orgánico que fluye, ¿no? A medida de las posibilidades, así que bienvenidas en el momento en que quieran hacer, y todas las mujeres que nos oyen en estos momentos, pues cuando tengan una iniciativa, quieran efectivamente algún apoyo, así sea desde este espacio, pues bienvenidas de verdad, para colaborar en lo que podamos. Es así que entonces pues nace la red. La idea es precisamente fomentar ese intercambio de conocimiento y esa colaboración con la intención de generar nuevos saberes, que haya un cambio, ¿no? Es en ese saber, en ese conocimiento. Muchas veces creo que nos enfocamos mucho en la ciencia, y la ciencia es una herramienta muy interesante en la tecnología que precisamente nos ayuda aquí a conectarnos, pero yo creo que esos saberes son como más orgánicos, ¿no? Tenemos unos conocimientos que necesitamos sacarlos, ¿no? Y confiar también en
antepasados, ¿no es cierto? Entonces esas mujeres que vienen, que han venido detrás y nos han ayudado a ser lo que somos en este momento. Nos basamos en ese momento y hicimos como varios encuentros, varias reuniones con muchas mujeres y definimos algunos principios dentro de este proceso y dijimos, bueno, tenemos como que tener como unas líneas, ¿no? Unas líneas de trabajo, ¿cuáles son? Y son el biodesarrollo. En ese momento también estaba haciendo una maestría en Ciudadanía, Paz y Desarrollo con la Uniminuto aquí en Colombia y conocí un poco el mundo también de la economía social, del biodesarrollo, entonces profundizamos dentro de esos primeros eventos en qué era eso del biodesarrollo y cómo efectivamente a través de un nuevo pensamiento mucho más ligado a nuestra vida, ¿no? Y a los soportes que nos da la vida, ¿no? Y la naturaleza, pues podríamos generar también iniciativas y generar también promoción de diferentes emprendimientos e ideas, ¿no? El intercambio, efectivamente, uno a medida que va conociendo más, conoce menos. Entonces, pues realmente la idea es poder intercambiar todas esas dudas, ¿no? Esas dudas que tenemos, porque finalmente hay muchas más dudas que certezas, creo yo, en el camino, pero precisamente en ese intercambio es que podemos darnos la mano también y ir adelante, ¿no? Sobrellevando, ¿no? Como todas esas inquietudes y todas esas problemáticas que se enfrentan de todas maneras en el día a día dentro de nuestras comunidades. Y el protagonismo femenino, definitivamente sí creemos que necesitamos más visibilidad, la tenemos claramente y todas tienen sus espacios, pero hay muchas mujeres que efectivamente no lo tienen o han sido invisibilizadas o han tenido muchas más dificultades que las que probablemente hemos tenido nosotras en este momento que somos muy privilegiadas. Por lo tanto, sí queríamos enfocarnos en esas mujeres y en ese conocimiento de la mujer y de la mujer además latinoamericana, ¿no? Que tiene un contexto cultural muy puntual, que tenemos unos conocimientos muy puntuales, que vivimos en un ecosistema también pues muy específico que nos da precisamente pues estos conocimientos desde esta zona, ¿no? Y desde esta región. Por lo tanto, a partir de esos nuevos saberes, pues la idea es innovar, ¿no es cierto? Innovar, que efectivamente es cuando escuchemos a Rocío, cuando escuchemos a Viviana, Ana María, cuando escuchemos a todas las que han pasado por acá, pues realmente se nos generen más inquietudes, se nos generen más ideas y podamos innovar y ver nuevos caminos para abrir y para poder seguir avanzando precisamente en ese cuidado de la vida, ¿no? A través de lo que podamos colaborar y las habilidades que cada una tiene generar visibilidad precisamente a esa diversidad, ¿no? Muchas veces el que se visibiliza es quien más grita o quien más hace ruido, ¿no? Entonces también como tener cuidado un poco muchas veces porque precisamente debemos ver también quién no habla, ¿no? Quién de pronto no tiene las capacidades o quién no tiene de pronto ese momento o esa fuerza. Entonces, pues dar visibilidad precisamente a la diversidad y tener en cuenta también todas las visiones para que lo llevemos además en acciones en territorio, ¿no? O sea, que esto no se quede tampoco en un discurso bonito o en algo muy bonito que conversamos, sino que efectivamente lo llevemos también a través de nuestras habilidades y nuestro trabajo en acciones del territorio específicamente. Por lo tanto, pues hemos tenido realmente, pues de verdad que ha sido un camino muy bonito al lado de Viviana. Muchas gracias de verdad por todo tu apoyo durante todo este tiempo. Hemos estado allí durante varios años, lo que decíamos, unos van, otros vienen, pero efectivamente hemos tenido muchos aprendizajes en este proceso. Todo el tema de la solidaridad, la responsabilidad, la conciencia, ¿no es cierto? De generar esa conciencia dentro de nosotras para dar precisamente, para tener en cuenta que nuestras acciones generan efectos y efectivamente eh, a veces se dice que una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Que generalmente ese es el dicho, ¿no? Que entre más y obviamente juntas somos más y tenemos mucho más fuerza, pero no tenemos muchas veces conciencia de que efectivamente el poder de una sola persona puede cambiar muchísimo, ¿no? Y se puede precisamente tener un impacto y tener un impacto en su comunidad y en los procesos que se generan alrededor.
y precisamente poder darnos cuenta que la vida, pues es el cuidado de la vida nos llama y cómo efectivamente podemos generar esos diálogos y reintegrar esos conocimientos muchas veces que se tienen un poco a veces relegados o perdidos o no hemos llegado a ellos desde las ciudades, por ejemplo, de ese conocimiento indígena, de ese conocimiento campesino, para que entre todos, precisamente entre todos y todas, pues podamos generar un biodesarrollo. Así que generalmente hacemos un tejido de experiencia, un tejido de palabra, un tejido de experiencias, tal como lo vamos a hacer hoy. Por lo tanto, pues nos agrada mucho esta colaboración. La idea es que lo sigamos haciendo, que tengamos la oportunidad de darle voz y darle visibilidad a muchas iniciativas como la de Ana María, visibilizar ese cuidado y ese rol tan importante que tienen todas las mujeres en el mundo, que muchas veces pues va ligado precisamente con ese cuidado de la vida y que y la base de las sociedades realmente muchas veces está, ¿no? En esas experiencias, ¿no? A mí me parece muy interesante. Alguna vez hablaba alguien de las historias, ¿no? Y de la historia, que generalmente conocemos las historias de las guerras, por ejemplo, siempre cuando se habla de historia, entonces es la independencia, la conquista y las fechas de esas batallas y todos esos hombres que salieron a pelear, pero ya me he dado cuenta que se ha dado un vuelco, ¿no? Precisamente con la visibilidad de la mujer. Me encanta el cine, por ejemplo, y ya nos están empezando a contar historias de esas mujeres que sostuvieron la vida durante todo ese tiempo que hubo todas esas guerras, todas esas conquistas, todas esas batallas. Pues había más de la mitad de la población, porque efectivamente eran mujeres, pero también niños y niñas y jóvenes que sostuvieron toda la vida en esos territorios mientras que se hacían esas batallas. Entonces, ¿cómo efectivamente volvemos a darle la vuelta y decir, bueno, es mucho más, ¿no? La vida es mucho más que una historia de batallas, por ejemplo. La vida es mucho más y hay muchas mujeres detrás de esas historias que hacen muchas cosas por la vida, por el cuidado de la vida y por el cuidado de la naturaleza. Bueno, para empezar entonces más a profundizar lo que ya hemos hecho en la red y hoy el tema es emprendimientos y todas las diapositivas que siguen van a ser sobre emprendimientos, pero queríamos empezar sobre algo que hemos notado ha sido como la base para que los emprendimientos, sobre todo emprendimientos liderados por mujeres, puedan realmente salir adelante. Entonces empezamos durante un par de años, hicimos varios talleres de prospectiva ecofeminista y para quienes no han trabajado o escuchado de prospectiva, realmente es una herramienta de análisis y un poco como de construcción de futuros que integra una perspectiva, específicamente pues la ecofeminista, integra una perspectiva pues de género, de sostenibilidad, de vida, como hemos venido hablando, y la idea es diseñar y transformar esos escenarios futuros. Entonces, lo que hicimos en estos talleres fue reunirnos con mujeres de toda Latinoamérica, fueron inicialmente 3 talleres liderados por una mujer en Bolivia que es especialista en perspectiva ecofeminista y ella nos fue enseñando y nos fue llevando por un camino donde nos enseñó y hacíamos un poco, nos centramos sobre sueños, qué soñamos las mujeres latinoamericanas y cómo vamos a construir esos futuros. Entonces, realmente el objetivo fue diseñar escenarios futuros y donde la sostenibilidad de la vida, como hemos venido hablando, la equidad de género y el equilibrio de la naturaleza y de la vida estuvieran adelante, ¿no? Y así pues hablamos de estrategias y acciones, hablamos de mundos soñados, ¿no? Que, cómo queríamos esos mundos, cuál es el papel de la mujer que vemos dentro de estos mundos. Tuvimos como fueron 3 talleres inicialmente, tuvimos participación de mujeres rurales, urbanas e indígenas, lo cual nos dio perspectivas y visiones muy diferentes. Se recitó poesía, se retomaron el juego y el arte, y esto como también notamos que fue muy importante y es muy importante para esa co-creación, para poder soñar esos futuros. Y también miramos mucho las acciones de mujeres en su territorio. Ya sabemos que cada territorio tiene como eh, problemas específicos, soluciones específicas, herramientas específicas. Entonces también miramos eso y fue muy interesante. Los talleres, digamos que culminaron en la COP en Cali, la COP 16 de biodiversidad. Tuvimos la oportunidad ya en persona de reunirnos y
hacer, digamos, este más reciente taller, no voy a decir qué último porque posiblemente tengamos más, donde ya tuvimos más o menos más de 100 personas, hombres y mujeres, que se reunieron para hablar de la perspectiva ecofeminista y soñar nuevos mundos. Y aquí les voy a mostrar un video de 1 minuto de que se hizo entrevistas a algunas mujeres que participamos dentro de este taller. Trayendo las voces de las diferentes mujeres de todos los territorios que habitamos nuestro país. Podemos soñar a futuro, podemos pensar cómo queremos construir las ciudades, la ruralidad, la sinergia entre estos dos espacios Perdón, para que perdón, una vida más Vi- justa, libre de violencias, en donde las Viviana, mujeres podamos seguir. no se está compartiendo el vídeo, perdón. ¿Estás compartiendo un vídeo? Sí, ahí se ve. Yo no lo Y veo. ¿Tú lo dentro de ves? la misma diapositiva. ¿El resto puede escuchar? Sí, se escucha y se ve. Sí, se escucha. Ok, perdón. Yo no lo logro ver, pero está bien. Gracias. Qué Ir raro. Ok. sustentando y sosteniendo la vida. El aporte de nosotros como mujeres de los pueblos, de los diferentes pueblos, es cuidar a la madre tierra y a todos los espacios de vida. Todas nosotras las mujeres, porque somos dadoras de vida y somos semillas de vida que seguimos protegiendo nuestra madre tierra de acuerdo a nuestros usos y costumbres de cada pueblo. La necesidad que hay en Colombia, pero en el mundo, del reconocimiento del papel trascendental que tenemos las mujeres en la conservación de la selva, del ambiente, del territorio, del ecosistema, de la Amazonía, de los ríos, de los páramos, pero también es supremamente importante reconocer el papel trascendental de las mujeres en la transición del conocimiento, pero eso no tiene un reconocimiento político porque aún no hay un cambio de la estructura patriarcal que somete y que aísla la participación real y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Las mujeres rurales, la tierra es nuestra identidad política como mujeres campesinas. Una segunda conclusión importante es la necesidad del acceso, uso y tenencia de la tierra para las mujeres. Si no se toman acciones más allá de los encuentros, de los eventos, nos quedamos en el discurso. Nosotras estamos sembrando agua en la Amazonía. Eso implica que la Amazonía está sufriendo una crisis climática que le está diciendo al mundo, el río Amazonas se ha secado. 2030 es ya, no nos queda mucho tiempo para crear estas visiones y estos futuros tan necesarios. Si todos y todas ponemos de nuestro esfuerzo, es posible y tenemos que hacerlo porque ya no queda mucho tiempo. Bueno, también quisiéramos brevemente hablar de o mostrarles ejemplos de emprendimientos liderados por mujeres en diferentes lugares del mundo, donde también hemos logrado, estos son diferentes eventos que hemos hecho, pero muy concretamente emprendimientos que han llevado a cabo mujeres en este caso, por ejemplo, en Cuba. Un emprendimiento que se llama Copas para Cuba. Nuevamente es 1 minuto y dejo que Mavis y Claudia, que son las mujeres que lideran este emprendimiento, pues lo expliquen. Efectivamente, Copas para Cuba surge como una iniciativa que dijimos, bueno, va a hablar sobre los residuos, sobre el cuidado del medio ambiente y qué podemos hacer cada una de las personas en nuestro día a día. A partir de ahí comenzamos a realizar varios eventos y entonces llegamos a las copas menstruales. Comenzamos a dialogar con varias personas que ya lo utilizaban y entonces la necesidad que era este pequeño producto para la vida diaria de muchos más en Cuba. Y así surge Copas para Cuba. Ahora mismo están viendo una imagen del primer taller que hicimos, donde fue un espacio muy lindo de intercambio y diálogo. Y a partir de este momento, pues todas las acciones que hacemos de Copas para Cuba usualmente son talleres donde participamos como máximo 30 personas, compartimos experiencias, dialogamos, hablamos de los tabúes que existen con nuestros cuerpos, con la menstruación y también con todos los productos que utilizamos. Sobre todo aquellos que podemos utilizar que sean sostenibles y con el cual podemos aportar un granito más para el cuidado del medio ambiente. Estos talleres intentamos, ¿no?, que sean muy abiertos, que sean intuitivos, donde podamos participar las personas. Y al final de estos talleres, pues entregamos copas menstruales gratuitas a todas aquellas personas que lo necesiten. Nuestro objetivo con este proyecto es crear comunidad de personas que queramos hablar sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad, a partir del uso de la copa menstrual, de una cosita tan pequeña que en el día a día podemos hacer un cambio. Bueno, eso por ese lado. Y por último,
quiero mostrar a Chadorina Hernández, una mujer en Cartagena. Esto nuevamente fue otro evento que tuvimos específicamente sobre emprendimientos sostenibles liderados por mujeres. Y ella aquí nos deja un resumen muy bonito de lo que implica ser una mujer y tener un emprendimiento sostenible. Muchas mujeres en el mundo tratando de levantar iniciativas sostenibles, en nuestro caso comunitario, en un esfuerzo que nosotros hacemos desde las ganas, desde ese liderazgo, desde ese interés genuino de transformar, de seguir contribuyendo, como cumpliendo esa misión a la cual estamos, ¿no? Cada una de las personas. Entonces, estos eventos son muy, muy interesantes poder pensarnos y poder posibilitar eso, porque en el caso nuestro, que estamos en una comunidad rural, como el caso del Palenque de San Basilio, con mujeres que de pronto han tenido una iniciativas, hemos tenido iniciativas de trabajo culturales, desde la familia, desde la casa, o algunos hemos estado en liderazgo de movimientos afrocolombianos, poder juntarnos para desarrollar procesos de sostenibilidad, tanto cultural como en nuestro caso de poder sostener nuestra cultura y poder también sostenernos económicamente, generar esa independencia como mujer, es la que siempre ha tenido la mujer palenquera. Por eso ustedes ven a la mujer palenquera con la palangana en la cabeza, digamos un símbolo colombiano, pero también un símbolo que nos transmite el mensaje de la laboriosidad, de independencia, de libertad, porque la mujer palenquera siempre se concibe pues trabajando, aportando, y no de pronto con un patrón, con un vínculo, sino como con esa independencia. Bueno, y ya más concretamente para el evento de hoy, también hemos querido poner, y sobre todo para ese tejido de palabra que ya han mencionado, que vamos a, ojalá, tener un poco de tiempo para hacer, hemos propuesto ciertas preguntas y de las cuales también Ana María nos va a hablar en poco. Pero estas son, ¿cuáles han sido los principales retos que como mujeres han enfrentado en territorios? ¿Cómo fortalecer los emprendimientos de las mujeres sin generar sobrecarga de cuidados, que es lo que vemos que pasa muchas veces? ¿Cómo asegurar una distribución justa de beneficios en iniciativas territoriales? ¿Qué saberes y liderazgos femeninos pueden convertirse en emprendimientos? Y así también lo dejamos abierto para que en esta conversación y también Ana María, cuando nos hables, cualquier otra pregunta u otras enseñanzas, herramientas que hemos aprendido durante todo nuestro recorrido también, ¿no? Que lo compartan, que podamos hablar de esto. Y bueno, aquí lo paso a Ana María. Natalia, no sé si quieres hacer una